1976. 24 de marzo 2023. 47 años de memoria, verdad y justicia. 40 años de democracia. Emisión especial de Radio Universidad en el marco del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Radio Universidad FM 90.1. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN. Desde el retorno democrático en 1983, en Argentina, se han hecho grandes esfuerzos para juzgar a quienes cometieron los peores crímenes en la historia de nuestro país, durante la última dictadura cívico-militar eclesial. Comenzando por el juicio a las juntas en 1985 hasta el día de hoy, que aún se realizan procesos de memoria, verdad y justicia, como el juicio de la Huerta, que está acaeciendo hoy en día, que involucra a nuestra región centro de la provincia, de las ciudades de Olavarría, Azul y Tandil. Pero en este espacio nos vamos a detener a pensar el rol que jugaron ciertos actores y que fue de vital importancia para que los juicios se lleven adelante, para que quienes debieron y deben ser llevados ante el juzgado estén ahí. Se trata de los organismos de derechos humanos, grupos de personas que, contra las amenazas y el miedo, resistieron, denunciaron y lucharon por encontrar a los desaparecidos. Para estos organismos, para estas personas, los desaparecidos no eran simples nombres, eran sus hermanos y hermanas, sus amigos y amigas, sus padres, sus madres, sus hijos e hijas. Hay distintas organizaciones surgidas en plena dictadura, como Madres de Plaza de Mayo, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, el CELS, Hijos, entre otros. Como me imagino que la mayoría sabrá, el caso de las madres es el más conocido. Mujeres que con sus hijas e hijos desaparecidos, sin ningún tipo de respuesta, simplemente implorando saber qué pasó. Durante años marcharon sin importar el clima, los aprietes y amenazas o las noches detenidas, las compañeras desaparecidas. Una lucha que comenzó para encontrar a los desaparecidos y que, anduvo múltiples caminos a partir del reinicio de la democracia, que no se detuvo solamente en eso. De esta manera vamos a escuchar un primer audio de Eve de Bonafini, luego de su primera reunión con Alfonsín. Ha sido una entrevista muy triste, porque el doctor Alfonsín no ha aceptado lo que las madres le fuimos a plantear, que hay que esperar, que hay que confiar en la justicia militar, que después a lo mejor pasa a la civil. Nosotros le planteamos que de ninguna manera somos nosotros los que tenemos que llevar las pruebas, que ellos saben, los jefes de área, todos sabían por qué se tenían que llevar a tantos jóvenes, tenían las listas, esa gente es la responsable. No es que ya no se buscaría a los desaparecidos y desaparecidas, sino que ahora la lucha sería también para juzgar a los represores genocidas. Porque la historia no fue fácil, tal cual lo dijo Eve de Bonafini a la salida de una de las primeras reuniones que tuvieron con Alfonsín. Por ejemplo, si enumeramos, podemos ver que primero se resuelve que los represores debían ser juzgados por los mismos militares. Luego se llega al famoso juicio a las juntas, donde solamente se juzga a los altos mandos, y allí estuvieron todas las organizaciones, acompañando a cada una de las víctimas del terrorismo de Estado que hizo su declaración. Pero también exigiendo más. En 1986 y 1987, el gobierno de Alfonsín quiso cerrar el tratamiento judicial a los represores, mediante dos leyes. Por un lado, la ley de punto final, que buscaba concluir con las investigaciones y a la vez impedir que se juzgue a quienes no fueron citados en un plazo de 60 días. Por otro lado, la ley de obediencia debida, que decía que los represores que no eran altos mandos habían actuado por órdenes recibidas y que no habían podido negarse, por lo que eran impunes. Aquí entra la lucha de los organismos. Porque haber sentenciado a algunos de los represores de alto rango no era suficiente. Conseguir justicia e información de los paraderos también era juzgar a quienes de hecho tuvieron el contacto más directo con los desaparecidos. Y esto es lo que este informe quiere remarcar. Los organismos de derechos humanos fueron y son muy importantes en la construcción de la memoria, la búsqueda de la verdad y obtener justicia. Por ejemplo, vamos a escuchar a Marcos Suárez Bedoya, nieto restituido gracias a la ayuda de estos organismos, en una entrevista realizada por Canal Encuentro. Cuando entré en la secundaria, conocí gente de Hijos. Y ellos me decían, fíjate que en Abuelas están haciendo te presentás y te hacen un análisis. Fue como que no me presenté antes por una cuestión de no joderla a esta mina, a ver qué decía. Y del miedo ese a
a lo nuevo, a ver qué venía. Y mirá si me da positivo, ¿qué hago? ¿De qué me disfrazo? Pasaron muchos años y cansado de la vida que llevaba y de un montón de cosas, me animé. Me animé con la ayuda de mis amigos y de mi gente, me apoyaron y me presenté. Y hoy en día, la búsqueda de la identidad de los nietos y hoy en día de los bisnietos también es una gran lucha que llevan adelante estos organismos. De eso sabemos las y los olavarrienses, debido a la historia de Ignacio Montoya Carlotto, nieto restituido, oriundo de nuestra ciudad. Lo escuchamos en una entrevista realizada aquí en Radio Universidad en 2014. Entender que la lucha de la abuela es mi lucha, pero también es la suya y la mía es la mía, ¿no? Y que somos personas distintas, pero tan cercanas, a pesar de no habernos visto casi nunca, ¿no? Entender esa magia también es parte. Como trabajando en esas luchas y en el marco de ese trabajo cada uno hace lo mejor que puede, digamos, utilizando las herramientas que a cada uno les resulta mejor. Y bueno, pienso que tenemos que mirar un poco para adelante sin olvidarnos, digamos, de lo que ha pasado. Si nos olvidamos, ya sabemos lo que sucede, digamos. No nos olvidemos que nosotros, venimos de muchas parecidas. Entonces tenemos que asumir eso y seremos el nexo entre eso que pasó y lo que va a venir. Que no les deberemos de transferir el dolor, pero sí la información y la responsabilidad de lo que hay que hacer. ¿Para qué? Para que las cosas no vuelvan a suceder. Los organismos pelearon y pelean hoy en día por dar a conocer las atrocidades del terrorismo de Estado. En nuestra región existen diferentes grupos, como por ejemplo Memoria por la Vida en Democracia de Tandil o la Comisión por la Memoria en Olavarría, entre muchos otros grupos. Estos grupos surgieron principalmente cuando se cumplieron 20 años del golpe de Estado, lo que no significa que previamente no se hubieran organizado. Así lo relata Petra Marzoca de Memoria por la Vida en Democracia. No fue casual la fecha porque responde a cuando toda la sociedad en el país sale a la calle. Las sociedades tienen un tiempo de elaboración del terror, del silenciamiento, y en Argentina se dieron a los 20 años. Fue llamativo que a los 20 años en todas las provincias, en todo el país, nos hayamos organizado como para empezar a hacer voz del periodo que habíamos vivido. Esa fue Petra Marzoca, referente de derechos humanos en Tandil, que describe ese momento de inflexión en la Argentina, con unos gobiernos que parecían querer olvidar y perdonar, por lo que vuelve a aparecer de nuevo esta fuerte lucha de los organismos. También acompañaron a quienes denunciaron y denuncian. Son quienes militaron durante todos estos años para conocer la verdad y hacer que pagues quienes tuvieran que pagar. Dialogamos por último con Carmelo Vinci, presidente de la Comisión por la Memoria de Olavarría y ex detenido desaparecido, sobreviviente del terrorismo de Estado, acerca del rol de la Comisión en la realización de los juicios por la verdad. Acá en Olavarría se hizo un juicio por la verdad que nosotros le pedimos al Consejo Deliberante cuando estaba el doctor Alem, porque Severri padre estaba enfermo, que nos cediera la sala del Honorable Consejo Deliberante para realizarla en su seno, y nos fue negada. Se hizo en el Club Social que está enfrente de la plaza, en el primer piso. El rol de la comisión fue colaborar con el tribunal aportando los testimonios de compañeros que habían pasado por Monte Peloni y habían sido reprimidos en la zona, en Olavarría, porque se hicieron, en los juicios por la verdad se hizo en Olavarría, en Azul y en Tandil. En Las Flores también se hicieron. Nuestra misión fue aportar todos los elementos posibles que pudieran ayudar al tribunal con los testimonios, obtener esa información que en realidad quedó después. Fue muy importante porque esa información, si bien no sirvió para condenar a ninguno de los represores, sí quedó en los legajos, en los archivos, y después fue usada en los juicios Monte Peloni 1, Monte Peloni 2, que sí fueron punitorios, que se hicieron, uno en la facultad y el otro en Mar del Plata. Este trabajo, tal como lo cuenta Carmelo Vinci,
fue realizado en muchas ciudades con las herramientas que se tuvieron hasta la revocación de las leyes de impunidad en 2006. Los organismos buscaron formas para dar a conocer la verdad y posteriormente esos testimonios sirvieron para juzgar a los represores genocidas en juicios posteriores. La historia de los organismos es muy vasta. Hoy presentamos una parte del recorrido regional, un acercamiento, una muestra de sus luchas, sus banderas, su fuerza. Me llamo Martín Gerard y este fue un informe enmarcado en la práctica socioeducativa, comunicación y derechos humanos, visibilizar los juicios, de la Facultad de Ciencias Sociales de UNICEN. ...1976... 24 de marzo... 2023... 47 años de memoria, verdad y justicia. 40 años de democracia. Emisión especial de Radio Universidad en el marco del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Radio Universidad FM 90.1. Facultad de Ciencias Sociales, UNICEN.